Empezar a grabar. Bueno, empecemos formalmente, ¿verdad? Buenas tardes, chicas. Bienvenidas a la clase de hoy. El tema de hoy, o lo que hoy vamos a ver, es comunicación política. Como hemos visto en clases anteriores, o por lo menos en las últimas semanas, la política es este órgano, este fenómeno que nos rodea desde la política más formal, ¿verdad? Que viene desde el Estado, los partidos políticos, la Asamblea, los poderes de la República, la democracia y demás elementos que nosotros identificamos como esta política dura, ¿verdad? Como esta política que pertenece a los políticos, que a veces vemos un poquito ajena a nosotros. Con la comunicación política sucede este proceso o este vínculo en el que el político de profesión se vincula con el ciudadano, que nosotros también hacemos política todo el tiempo. Al negociar yo mis condiciones laborales en algún lugar, estoy haciendo política. Al establecerle las reglas de cómo van a hacer las cosas a mis hijos, eso es comunicación política, porque es política lo que estamos haciendo, estamos comunicándonos. Entonces, eso son figuras que van a tener interacciones, y esas interacciones y los acuerdos y las reglas y cualquier cosa que se defina, eso es política. Entonces, no es válido decir, aquellas personas que en algún momento han dicho, es que yo no creo en la política, no, es que a mí no me gusta la política. No, es que yo no sé de política. Todos sabemos algo de política porque todos hacemos política todo el tiempo. Como les digo, en las interacciones con nuestros casos, en nuestros trabajos, en negociaciones, en lo que sea, en lo que sea que nosotros hagamos, estamos haciendo política. Porque creo que era Aristóteles que decía, bueno, que el ser humano es un animal político. Entonces, la comunicación política, como les digo, es este momento en el que el político intenta difundir su mensaje con las masas, con todos nosotros, con todos los que no estamos metidos en política. Entonces, actualmente, los medios de comunicación, por lo tanto, bueno, el radio, la televisión, el teléfono, internet, periódicos, libros, todo lo que representan los medios de comunicación, nos ponen al día y al instante en el que están pasando las cosas a las personas sobre las noticias mundiales. Deme un segundo que estoy hablando, voy a tomar agua. Ahora sí, me disculpa. Las redes sociales y todo lo que tenga que ver con comunicación nos bombardea actualmente. Doña Argisa y Concepción nos pueden dar una cátedra de cómo se daban la política antes de que existiera todo este fenómeno del Internet, porque ahora, no sé, en periodo electoral, usted se mete a Facebook y lo primero que van a ver son cosas de gente o compartiendo memes sobre política, que al final es política, ¿verdad? O compartiendo publicaciones de los partidos, o compartiendo lo que sea, o vemos los debates en televisión. Ahora estamos muy bombardeados sobre, eh, sobre la política. Antes existía un fenómeno que se denomina plaza pública. La plaza pública era este candidato presidencial que iba a algún parque o a alguna plaza o a algún lugar donde la gente de X o determinada comunidad se concentrara, y pues ahí iba y se echaba su discurso y prometía y daba cosas y repartía abrazos y besos y todo el mundo lo quería, e intentaba que la gente, bueno, votara por él. Ahora se abre el concepto, se establece el concepto de una plaza pública virtual, que es ese mismo concepto en el que yo como candidato presidencial o candidato municipal o alcalde o diputado o lo que sea lo que me esté postulando, que sea un puesto de elección popular, voy a hacerlo por redes sociales. Convoco a un live el domingo a las 7 de la noche y ahí se meten miles de personas. El alcance que tiene esa plaza pública virtual va a ser muchísimo más amplia. ¿Por qué? Porque antes yo iba a una comunidad específica, iba a un parque, entonces la gente de Tres Ríos iba a este parque. Entonces toda la gente de Tres Ríos yo le daba mi mensaje. Ahora yo puedo hacer, como estoy haciendo yo ahorita, un live desde la comunidad de mi casa y llego a las casas de toda la gente que quiera conectarse en ese momento. Evidentemente el internet es un medio para esto, pero bueno, tiene un alcance todavía más amplio que la misma televisión incluso, porque yo puedo estar en otro país porque estoy de viaje, pero quiero escuchar lo que este candidato quiere decir, porque eventualmente voy a o puedo votar por él. Este fenómeno de plazas públicas era y se ha convertido en un fenómeno más democrático en cuanto a que la mayoría de países o la mayoría de partidos políticos, perdón, lo hacen, porque antes lo que lo hacían eran los partidos tradicionales. Liberación, la Unidad, y por allá el PAC lo empezó a hacer en algún momento, ya como a inicios de este milenio, cuando el PAC empieza a levantar un poquito,
Pero, o sea, antes pensar en una plaza pública de un partido pequeñito, pues era muy difícil porque no tenían tanto poder de convocatoria, ¿verdad? La gente no los iba a ir a escuchar. Entonces, ahora con el Internet y con estas plazas públicas virtuales, pues yo hago mi plaza pública y ahí alguien se conectará, porque las barreras son menores para que la gente se conecte. De esta manera, la comunicación política va a difundir las ideas de los partidos políticos mediante discursos, materiales escritos, audiovisuales, signos externos como banderas y calcomanías. Vamos a ver ahora al final el trabajillo que les toca hacer para esta semana, los debates, las mesas redondas y reuniones y cualquier cosa que utilicen los partidos políticos para difundir sus ideas. Y que todos hemos estado expuestos a alguno de estos en algún momento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace mediante la propaganda. La propaganda es un concepto de comunicación, de marketing, en el que se difunden las ideas o los mensajes que quieren dar sobre cierta opinión o sobre su conducta o sobre lo que yo estoy ofreciendo o lo que sea. Este mensaje va a influir de forma muy concreta sobre el individuo, basándose en dos elementos centrales. ¿Cuáles van a ser? Los elementos, eran racionales, hay dice raciones, pero bueno, son elementos racionales y los elementos emotivos. Los elementos emotivos tienen que ver con los sentimientos, con el enaltecer el nombre de Costa Rica o traer el nombre histórico de que mi papá fue presidente, entonces yo también, y traigo su legado. Entonces traigo, ¿verdad? Esta sensación, ¿verdad? O esos videos de Liberación Nacional, esos anuncios de qué linda Costa Rica. De hecho, hay un stand-up de Hernán Jiménez, no sé si en algún momento lo han visto, que es muy divertido, en la que se burla de esta fórmula para hacer videos de campaña electoral, ¿verdad? En el que vamos a abrir con una toma de las montañas, del Cerro de la Muerte, y luego saltamos a la playa y la gente trabajando y que el copero, y todo esto, ¿verdad? Todo este mensaje o esto que siempre es de esperanza, de un nuevo mañana, del progreso y todo, esos son elementos que utilizan los partidos políticos siempre. Eso es un elemento emotivo. Y luego tenemos los elementos racionales. Los elementos racionales tienen que ver con ideas políticas concretamente, iniciativas, propuestas, que tenga que ver con la política ya ejecutable, no solo con que la gente diga, ay, qué lindo mi candidato, ay, qué lindo mi país, tengo que ir a votar, sino digan, ok, tengo que ir a votar porque este candidato me está prometiendo, no sé, regular el asunto con el puerto de Moín y la gente que es de Jabdeva, o invertir en educación para mejorar las condiciones de las escuelas de este país que se están cayendo, o ahora en campaña. Si la campaña fuera ahorita, entonces estaríamos hablando, escuchando a algún candidato, yo me voy a asegurar de que traigamos las vacunas a tiempo. Esos son los mensajes que deberíamos escuchar, que temas racionales. Los elementos racionales son las propuestas directas. No son estos mensajes amplios y con estas canciones todas bonitas y mensajes de esperanza, sino es los elementos directos. Yo voy a hacer esto, yo les prometo esto, o esto es lo que yo he logrado. No sé si recuerdan, hace ya varios ayeres, hace como 6 años, la campaña electoral de este viejo ridículo, ¿cómo se llama? Johnny Araya. De hecho, ahorita lo vamos a ver como parte de sus elementos. Su campaña era contráteme. Entonces, dentro de su discurso era yo voy a trabajar para ustedes. Entonces, usted me va a contratar, ¿por qué? Entonces nos enseñaba su currículum. Yo fui alcalde de San José durante los últimos 20 años, que no he hecho ni mierda, pero bueno, él fue el alcalde de San José durante los últimos 20 años, y yo les propongo y les prometo, y esto fue lo que hice, y esto es lo que voy a hacer. Entonces, ahí hay una mezcla de elementos racionales y emotivos para vender la propaganda política. Ajá. Entonces, bueno, ese era el cuadro que les decía. Entonces, para las elecciones del 2014, en la que queda presidente Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, vamos a tener varios eslogans. Los eslogans son los dichos o las frases que van a utilizar directamente para que la gente repita, o para hacer camisetas, o para hacer stickers, o para hacer banderas, o pines, o cualquier cosa que se les ocurra, que tenga siempre los colores del partido y frases o elementos identitarios para que la gente se manifieste en las calles con respecto a cierto partido. Porque mucha gente o una parte de la población de este país, cuando está indecisa, la mayoría de gente va a intentar votar por el partido, por el candidato que vaya ganando, porque a nadie le gusta perder.
En términos políticos, eso no es una muy buena idea porque no es votar por quien, esa no es un concurso de popularidad, es una elección democrática en la que tenemos que elegir al representante de Costa Rica por 4 años y que en materia económica, educación, salud y todos los aspectos que involucran el hecho de vivir en un país y que componen un Estado, y pues lo va a regir. Entonces, ¿cuáles eran esos eslogans que utilizaban los candidatos políticos? Johnny Araya era este contrato, como si fuera un trabajador, haciendo alusión, ¿verdad?, a la que su intención era trabajar por el país. Bueno, evidentemente no quedó, pero muchos de las refutaciones o la gente de los otros partidos lo que le reprochaba era, bueno, usted fue alcalde de San José durante los últimos 20 años y los que tenemos más de 20 años de vivir en San José sabemos que San José se ve igual que hace 20 años. El Partido de Acción Ciudadana, el PAC, con Luis Guillermo Salís, su eslogan, que fue un eslogan muy interesante, era "con Costa Rica no se juega", ¿verdad? Y recuerdo, su mensaje era como muy fuerte, él era muy directo, haciendo referencia a que iba a luchar contra la corrupción y demás, y sorpresa, el PAC estuvo embarrado, al igual que todos los países, que todos los partidos, no es un tema de solamente el PAC, involucrado en temas de corrupción, porque la política está muy relacionada con la corrupción, no porque por ejercer la política hay corrupción, sino que para poder hacer cosas dentro de la política hay que recurrir a la corrupción para que se haga más rápido, o hacer favores políticos, o mover cosas para que la gente diga, yo ocupo que esto se haga más rápido, entonces voy a pedirle un favor a fulanito, y tú pronto ya yo le doy un favor, o le voy a pagar para que esto sea más rápido, o un montón de cosas que hay gente incluso metida en política que desconoce, que es corrupción, pero eh, no, pero lo siguen ejecutando. Movimiento Libertario, Otto Guevara. Otto Guevara, uno de las figuras políticas más corruptas de este país, que creo que se va a volver a mandar en esas elecciones. Su eslogan en esa campaña era "ya es hora", haciendo, manifestando que tenían que votar, ¿verdad? Que era hora del cambio, que ya era hora de mundo. Ahí se echaba un gran discurso, ¿verdad? El partido Unidad Social Cristiana, con Rodolfo Pisa, un candidato bastante dicharachero. No sé si lo recuerdan en las últimas elecciones. Bueno, Pisa va a sustituir al candidato que ahora tiene otro partido que se llama el Republicano. No me acuerdo cuál es el partido del doctor Rodolfo Hernández. Bueno, y él entra tarde al partido porque el candidato que tenía la unidad se retira de las elecciones. Entonces, su discurso, su eslogan era "volver a creer", volviendo a traer este era un eslogan 100% emotivo, ¿verdad? Casi todos son emotivos, pero este es 100% emotivo, emocional, trayendo a la mente o sí, a la mente o al imaginario del costarricense que había votado por la unidad de antes. De Calderón incluso se ha hablado, de la lucha y el haber, el partido se jacta de logros del pasado, como la caja, como el código de trabajo y demás. El Frente Amplio, por su parte, con José María Villalta como candidato, era un eslogan que decía que sí hay por quién votar, porque por lo general, el pueblo costarricense, los últimos años, desalentado por la política, incluyéndome, y me imagino que ustedes también, dicen, nada, la verdad es que yo voy a votar por un ejercicio democrático por allá, que yo considere que es el menos peorcito, pero siempre fue como voy a votar porque hay que votar, porque es un derecho, es un deber, es actitud cívica. Pero Villalta apareció con un discurso de si hay por quién votar, si hay una respuesta frente a los eventuales problemas y demás, y bueno, Villalta sorpresivamente le fue bastante bien ¿cómo se llama? En su campaña. Y bueno, Villalta es actualmente diputado de la República, siendo uno de los diputados más productivos que tiene el país en materia de propuesta de leyes y demás. Y por último, este candidato presidencial que yo considero que es un payaso, allá ustedes podrían pensar lo que quieran de él, pero yo sí considero que es un payaso este señor, Óscar López. Óscar López por el Partido de Accesibilidad sin exclusión, perdón, en la que él es un señor que es ciego y, bueno, ha sido presidente de la República como 2 o 3 veces.
Entonces, su eslogan fue con alma de lucha, destacando la perseverancia en la lucha por la igualdad de oportunidades. La existencia de su partido busca que la gente con alguna condición o alguna limitación o barrera de desplazamiento, gente sorda, gente ciega, gente con alguna condición cognitiva o cualquier cosa que se denomina como discapacidad, que no es una palabra que me encanta, pero bueno, cualquier discapacidad que podría presentar una persona se engloba dentro de los ideales, en teoría, de este partido. Y bueno, Oscar López lo que buscaba era como jalar a la gente que tenía alguna condición eh, distinta, ¿verdad? Evidentemente no lo logró, pero bueno, ha sido diputado varias veces porque la gente igual vota por él. Luego, junto Profe, con... Dime. pero él no es cierto que él estuvo en ese de Fabricio. No, Oscar Siempre López estuvo no. pendiente. No, Oscar López siempre ha sido el pase. Es el Ah, partido de él. Fabricio es de... bueno, cuando fue candidato fue por Restauración y ahora ajá. está por un partido que se llama, creo que Nueva es Nueva República. República. Ajá, Ajá, sí. Ah, sí. ok, profe, es que pensé que era el mismo. Sí, yo Gracias. con gusto, traté de no hablar de las últimas elecciones, primero porque fue un tema muy reciente y porque fueron unas elecciones muy polémicas en cuanto a la incorporación de elementos religiosos a la hora de justificar el por qué podía ser presidente, por qué debía ser presidente. Entonces, regresaríamos, ¿verdad?, a este elemento de propaganda en la que la mayoría de partidos históricamente han utilizado elementos emotivos, por supuesto, pero bueno, en teoría se busca que se propongan elementos racionales, ¿verdad?, a la hora de ser presidente, de ser un candidato. Fabricio se enfocó completamente a los temas emotivos, ¿verdad? Ser papá, ser un hombre de familia, que Dios y la religión y demás, que esos son elementos emotivos que no tienen que ver con propuestas políticas. De hecho, hubo un movimiento que al final no se concretó porque según el código del Tribunal Supremo de Elecciones, que vimos elecciones en clases anteriores, a la hora de elegir los partidos, se prohíbe que se metan elementos religiosos de forma tan explícita. ¿Qué es el tema? Que Costa Rica, al ser un estado confesional y no me acuerdo cuál es la otra característica, bueno, que es un país que en teoría todo el mundo es católico, cosa que sabemos que no es cierto y por eso hay un movimiento también que busca que Costa Rica sea un estado laico, lo que significa que no haya una religión oficial, sino que cada quien decida en quién creer o en cuál religión profesar, pero que el Estado no tenga que darle dinero a ninguna religión, ¿verdad? Entonces, al ser un estado confesional, lo que establece o es directamente enfático el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ver con gente que pertenece al Estado, sí, al Estado seglar. El Estado seglar es la gente que pertenece a la Iglesia Católica. Sacerdotes, padres, curas, todo esto, ¿verdad? Eso es lo que es muy enfático. Con las iglesias protestantes o iglesias musulmanas o judías o cualquier otro tipo de institución religiosa, pues no hay una legislación como tal que les impida hacer política desde ahí. No significa que gente religiosa no pueda formar parte de la política, sino que no está bien en términos, ¿verdad? Para buscar el bien común, que yo utilice elementos religiosos de una sola religión para, para ganar las elecciones. Y aquí es donde viene el tema de discursos, ¿verdad? Entonces, el concepto de discurso, bueno, es una argumentación verbal o escrita sobre un tema específico con el fin principal de persuadir. Persuadir es como convencer o llevar a alguien a un punto en el que ya no puede decir, como si sí, está bien, me convenció de lo que usted estaba pensando. Los discursos, si bien en su mayoría deberían enfocarse a elementos racionales, políticos, económicos, que tengan que ver con cómo vamos a hacer estas cosas, la mayoría de las veces, o muchas de las veces, y en los últimos años es un factor que ha sido bastante recurrente, y pues tiene que ver con los ataques, los cuestionamientos a otros partidos, los trapos sucios. Entonces ya no es una vara de yo como candidato ofrezco esto, sino es yo soy el candidato bueno,
porque resulta que fulanito en su partido hay acusaciones de corrupción. O yo soy el candidato bueno, sin ofrecer nada como algo bueno de mi parte, ¿verdad? Yo soy el candidato bueno porque resulta que fulanito estuvo acusado de peculado, o fulanito estuvo acusado de tráfico de influencias, o fulanito pertenece a un partido que hace 15 años tuvo tal problema. Entonces nos vamos a ataques o cuestionamientos ajenos al momento histórico que estamos viviendo, que son las elecciones. Y ahí es donde la gente se pierde en este político y en este asunto político y al final, y por supuesto, es como un chisme, ¿verdad? Lo que nos estamos echando y ver los debates es ver a los... Disculpe un segundo para cerrar la ventana porque esa alarma que va. Ya sí. Sí, los discursos o los debates, ¿verdad? Que nosotros vemos es ver a los candidatos agarrarse y reclamarse cosas o Pisa diciéndole a ¿cómo se llamaba el candidato de liberación de las últimas elecciones? A Tony Alberto Santi. A De Santi que el tome le juegue a buscar para que se lave los dientes y Carlos Alvarado peleándose con Fabricio y luego este mae Rodolfo Hernández ahí haciéndose el pobrecito, la víctima y es un show mediático lo que vemos, ¿verdad? No es esta política dura de ideas, de propuestas, que la gente realmente es lo que ocupa, pero por cuestión de medios, lo que más les gusta es echarse el show de los candidatos peleando. Luego, dentro de lo que es la política deseable, ¿verdad? Dentro de estos debates, vamos a encontrar las agendas políticas. Las agendas políticas es una selección de temas o problemas a los que las autoridades de gobierno, las agrupaciones políticas y de la sociedad civil y los medios de comunicación les dan prioridad durante un determinado periodo. ¿Qué es una agenda política? Yo como candidato para los próximos 4 años, si quedo presidente, voy a ofrecer lo que dicen siempre. Reducir la deuda pública, combatir el desempleo, combatir la pobreza, la igualdad social, eh, no sé, digamos que esas son mis ideas a nivel país. Pero a nivel distrital o a nivel cantonal o a nivel provincial, cuando yo voy a Guanacaste voy a decir, bueno, entonces vamos a buscar a asociarnos o buscar desde los ministerios de ambiente cómo luchar contra la escasez de agua o contra la erosión o para protección de áreas nacionales. Dentro de cada provincia yo voy a tener mis ideas como determinadas, pero a nivel nacional, bueno, tengo un, un discurso muy claro de lo que quiero. Lo ideal es que los grupos organizados logren llevar a cabo sus acuerdos con los políticos, de forma que estos puedan desarrollar mecanismos de verdadera representación. El tema con esto, y como vimos en la última clase, creo que fue la última clase, sí, vimos el concepto de gobernabilidad. Gobernabilidad, resulta ser y acontece, que es la definición al concepto de yo como partido político o como candidato, no, como presidente ya, como presidente electo, tengo que tener una mayoría de diputados dentro de la Asamblea para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo trabajen de forma conjunta y se lleven a cabo los elementos que yo tengo en mis agendas políticas. En teoría, eso es la gobernabilidad. Lo que pasa es que muchas veces la gente vota, quiebra el voto. Quebrar el voto es votar por Paulo Pérez para presidente y por Juan Díaz para diputado. Pero resulta que Juan Díaz es del Partido Naranja y se me olvidó nuestro nombre que les inventé, es del candidato rojo, del Partido Rojo. Entonces, al votar por partidos diferentes, la asamblea queda mezclada por un montón de partidos políticos que no está mal, pero no apoyan al candidato o al presidente el que quedó electo de forma popular. Entonces, este ideal de buscar que las agendas políticas se cumplan choca directamente cuando no hay gobernabilidad. Entonces es importante que nosotros como candidatos, como electores, como votantes, tengamos claro cuál es el elemento principal del partido al que le vamos a dar el voto, no solo al candidato, porque nosotros estamos votando también por diputados. Y la verdad, como hemos visto durante todos los años que tiene Costa Rica de existir, muchos problemas que hay a nivel político están dentro de la Asamblea. Porque la Asamblea son un montón de partidos peleándose
para que al final no se haga nada. Entonces, en las próximas elecciones o en el próximo periodo electoral, yo voy a decir, sí, es que en la Asamblea no se hizo nada cuando yo estuve entorpeciendo o cuando mi partido estuvo entorpeciendo el proceso político, para que la gente no, para que otros partidos no votaran por determinada cosa. O para proponer estupideces como para proponer últimamente que quieren proponer a Figueres Papá, ¿verdad? De la Guerra Civil del 48, quieren proponer a Figueres Papá como un héroe defensor de la paz o una carajada así, pero cuando fue el que inició la guerra del 48, cuando hubo persecución política para los calderonistas y la gente de la unidad durante años, y cuando fue o sea, y el discurso que utilizan es porque él abolió el ejército, pero él abolió el ejército para que no le hiciera un golpe de Estado después de que le había hecho un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que pasan en la Asamblea y que son un problema directo a cuando nosotros como ciudadanos votemos, quebremos el voto. Entonces, no importa por quién vayamos a votar, lo ideal o lo mejor es votar por el mismo partido en ambas papeletas para que esto no pase. Con excepción de cuando sabemos que nuestro candidato a diputado por provincia, porque recordemos que la elección por provincia eh, se hace, o sea, uno vota por el candidato presidencial nacional y vota por el partido para diputado, pero usted vota por un candidato por provincia. A no ser de que nosotros sepamos que X candidato a diputado por la provincia es alguien que es realmente bueno. Y no porque es un amigo, porque es alguien que está guapo, porque también es un argumento que he escuchado que se utiliza en las elecciones, o no es porque es el hijo de un conocido, o no es porque es fulanito, porque si votamos así, pues caemos en estos shows mediáticos que pasan ahorita en la Asamblea, por ejemplo, en estas últimas en este último periodo en el que hay un montón de gente dentro de la asamblea que no tiene ninguna preparación y no es el hecho de que tengan estudios o no, porque una persona puede ser muy inteligente sin tener estudios. Hay gente que no tiene ninguna preparación política, que no está capacitada para ejercer el cargo y su puesto y representar a una provincia, que eso es lo que están haciendo, y pues al final terminan hablando estupideces. Por ejemplo, últimamente había unos diputados que estaban peleando o estaban reclamando por el costo de las vacunas, que Costa Rica había pagado no sé cuántos millones por las vacunas. Y por resulta que acontece que si usted divide el precio de las vacunas por unidad, la vacuna salía en menos de 7,000 colones, si no me equivoco, o $7. La verdad no me acuerdo si eran dólares o colones, pero eran 7. Y era como, ok, eso es lo que cuesta una vacuna en cualquier lado, o sea, de cualquier vacuna, ni siquiera esta. Pero el diputado escuchó un número muy alto y se escandalizó y empezó a hacer un burbón por algo por lo que él no sabía que realmente estaba hablando. Por eso es que nosotros a la hora de elegir candidatos debemos evitar estas figuras pues que no están capacitadas, ¿verdad? Para ejercer su puesto. Entonces, para cerrar este tema de la comunicación política y pasar a otro tema, vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto en la elección pasada, las últimas 2 elecciones y esta. Costa Rica tiene un sistema electoral que está compuesto de 2 cosas principalmente. Los mecanismos electorales, el voto, la campaña, nosotros los electores y los partidos políticos, que son los que lo que nos dan como las opciones para ir a votar. Y por último, están dos elementos principales para que se lleven a cabo las elecciones. Primero, el Tribunal Supremo de Elecciones, el ente encargado de regular, fiscalizar y todos los que les comenté en la clase anterior sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Y por último y más importante, la participación y el sufragio. Pueden haber infinidad de partidos políticos, pueden existir los mecanismos electorales, el tribunal puede ser el organismo más genial del mundo, pero si no hay participación, pero si no hay votos, no sirve. No hay un sistema electoral, porque es lo que mueve y lo más importante, por eso es un derecho y un valor costarricense que nosotros deberíamos mantener y que debe perdurar, el hecho de ir a votar y participar periódicamente en los procesos electorales. Vamos entonces a concluir con este tema de participación ciudadana. Entonces, la primera conclusión es el costarricense posee una cultura política desarrollada en la responsabilidad democrática del ejercicio del sufragio. ¿Qué quiere decir esto? En palabras corrientes, nosotros tenemos el derecho y el deber de ir a votar.
¿Por qué? Porque históricamente se nos ha educado para eso. ¿Por qué? Porque es un valor positivo. El Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que garantiza el régimen democrático en Costa Rica. Como se lo mencioné también en alguna clase, estoy seguro, el Tribunal Supremo de Elecciones es considerado el cuarto poder de la República, por su importancia, por el valor que posee dentro del proceso electoral. Como tercer punto, las diferentes formas de participación ciudadana de los gobiernos locales son limitadas y por lo general son esporádicas. Aunque es posible llegar a acuerdos importantes, estos no suceden de forma constante. Cuarto punto, los mecanismos de comunicación dentro del proceso electoral son de mucha importancia, tanto de forma como de fondo. Los mismos se encuentran regulados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Como quinto punto, los partidos políticos son instancias que median entre las necesidades de los ciudadanos y la clase gubernamental, más o menos, entre comillas, porque también hay intereses particulares a la hora de plantear o de establecer se me olvidó el nombre de la palabra, a la hora de presentar y establecer una papeleta. Entonces, es muy iluso pensar que los partidos políticos dicen, bueno, los costarricenses necesitan mejorar en educación y en salud y en infraestructura, entonces voy a poner a alguien con una maestría en educación, a un doctor con un doctorado en lo que sea de salud y a un ingeniero civil para mejorar en infraestructura vial. Muchas veces no, muchas veces ponemos solo economistas o gente que conocemos de por acá para, para realizar o favores políticos o satisfacer intereses particulares que tienen algunas personas que tienen mucho poder dentro de los partidos políticos. Y por último, la comunicación política posee características emotivas y racionales. Es necesario crear conciencia crítica en la ciudadanía que le permita analizar e identificar momentos en los que se hace una u otra. ¿Qué significa eso? Lo que les acabo de decir. Y en palabras también muy sencillas. No nos podemos ir rodados con lo que cualquier candidato diga y lo primero que pensar es como, ay, qué lindo habla este muchacho, voy a votar por él. Creo que eso no es una actitud muy democrática de nuestra parte. Y al contrario, es como, ok, fulanito está diciendo esto, pero ¿cuáles son las intenciones detrás de lo que está diciendo? Ok, fulanito está diciendo esto, pero no me convence. O escuchar el mensaje y decir, acabo de ver un anuncio de 2 minutos de publicidad de X partido y no me propuso nada. Lo que hizo fue mostrarme imágenes muy bonitas y prometerme un montón de cosas, pero no hay propuestas o no hay evidencia de cómo puede hacer esto real. Y eso sería el tema de del sistema electoral costarricense. Ahorita saltamos a algún otro tema. Antes de saltar al otro tema, ¿tienen alguna duda, un comentario, cualquier cosa que quieren decir? Ese es el momento de hacer comentario mientras yo tomo agua. Todo claro, chicas, no tienen ninguna duda con, No, profe. con lo que acabamos de ver. Todo claro, ¿seguras? No, no. Perfecto. Entonces, vamos a saltar de nuevo a la presentación. Ya no lo puedo compartir. Segundín. Ok, así todo claro con ese tema. Vamos a hablar de el Estado costarricense, garante de la igualdad de oportunidades. Resulta que acontece que Costa Rica, a partir de la Constitución de 1949, estableció una serie de derechos, deberes y garantías individuales que tenemos los y las costarricenses. Es por eso que Costa Rica es un Estado que se denomina como solidario. Es decir, posee una vocación de servicio mutuo en la que la convivencia se establece a partir de la distribución de los recursos a los que menos tienen. En teoría. Esto no es sencillo, y para comprender cómo está organizado este concepto de Estado, debemos indicar que es resultado de un proceso histórico de clase un siglo completo, desde 1900 hasta 1999, pero que se va a acelerar en la década de los 40 con la llegada al poder de Calderón y con la Guerra Civil del 48 y el establecimiento de la Constitución Política del 49.
Los ejes sobre los cuales descansa esta solidaridad se remontan a la reforma social de los 40 y a los acontecimientos que le siguieron posteriormente y que consolidan a la Costa Rica de hoy. Entonces tenemos las políticas públicas. Las políticas públicas se definen como una estrategia o acción gubernamental aplicable a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico concreto. Las políticas públicas, por lo tanto, van a ser el resultado o la manifestación de las agendas políticas que vimos anteriormente. Entonces, yo tengo una agenda política y una vez que soy electo o electa como presidente, entonces puedo ejecutarlas mediante políticas públicas y llevarlas a todo mundo. Si estas políticas son realmente o se logra comprobar que son buenas, se manifiestan o se llevan a cabo durante varios años, hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, programas como Avancemos o programas de vacunación o demás elementos que han propuesto otros partidos a lo largo de los años, y pues se siguen utilizando porque han demostrado que han sido buenos. Las características que tienen las políticas públicas, bueno, van a ser que tienen una meta específica, o sea, un resultado concreto, se realizan para se realizan mediante la selección de recursos. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, recursos económicos. Entonces, para poder desarrollar cierta cosa se ocupa dinero. Esto es muy importante. Además, bueno, son el resultado de la negociación política de diferentes actores sociales. Actores sociales no solo los diputados o los diputados y el Poder Legislativo, no, sino también son los diputados y el Ministerio de Salud o el presidente y el Ministerio, bueno, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud, o el Poder Ejecutivo y cierta comunidad que logró organizarse para crear determinado parque nacional o acciones de ese tipo. Es dirigida e impuesta por el gobierno porque es quien comanda o dirige todas las políticas públicas y se realizan para grupos específicos en lugares específicos. Las políticas públicas, por lo general, están bien delimitadas. Algunas políticas son a nivel nacional y muy general, pero esto no les quita su especificidad. O sea, tienen muy claro a quiénes benefician. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a ser muy ambiguo y la plata, bueno, se puede perder. Que igual pasa, pero pasaría en mayor medida. Una política pública se refiere a las acciones que ejecuta el gobierno de forma regular con la idea de cumplir con las políticas sociales que requiere el país. Para esto, se vale de instituciones, ministerios y demás organismos. ¿Cuáles instituciones, cuáles ministerios, cuáles organismos? Todos los que tiene el país. Todos los organismos e instituciones ejecutan políticas públicas en alguna otra medida. La política pública se realiza a través de leyes y normas, de manera que sea planificada y aprobada y no simplemente una ocurrencia. ¿Cómo se aprueban estas leyes? Bueno, mediante decreto ejecutivo, o sea, el presidente, o a través de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa? Bueno, porque cierto diputado se le ocurrió y lo propuso, o porque hay una iniciativa popular, entonces los vecinos del cantón de Avangares se juntaron, desarrollaron una política y buscaron algún diputado de la provincia de Guanacaste para que los representara y la llevaran a discusión en el plenario legislativo. Por el motivo anterior que les acabo de mencionar, de que se ejecutan a través de leyes y normas, se busca que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. ¿Cuáles son los requisitos? Estas 5 características. La base de nuestro Estado solidario se origina en la reforma social, en la década del 1940, la cual se da el calor de la crisis económica, social y política provocada por la Segunda Guerra Mundial. Que Costa Rica no haya estado de forma directa vinculada con la Segunda Guerra, la economía mundial del mundo se afecta o nos afecta directamente por todo el intercambio comercial que existe. Entonces, al haber una crisis durante ese periodo, pues el Estado costarricense establece una serie de medidas para proteger a la gente más vulnerable o a los sectores más vulnerables. La idea de las primeras políticas públicas se dan con la unión del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente a inicios de la década de los 40, la Iglesia Católica, con la figura del Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y los trabajadores con el dirigente Manuel Mora Valverde. A Calderón
y a los calderonistas de la época y al incipiente Partido de Unidad Social Cristiana se le va a conocer como de izquierda. ¿Por qué? Porque Manuel Mora era un militante y una figura del comunismo en Costa Rica. El comunismo fue prohibido durante muchos años, no podían haber partidos de izquierda con ideología de izquierda, y Manuel Mora representaba un sector de la izquierda. La izquierda históricamente ha luchado o ha buscado porque la gente que menos tenga sean los que tengan alguna representación o alguna ayuda del gobierno para que haya, pues, de alguna forma, igualdad en las condiciones en las que vivimos los costarricenses, los y las costarricenses. Esta unión fue bastante emblemática. De hecho, me falló en la cancha. Voy a ver si busco una foto en este momento de Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón. Esa foto es icónica en el imaginario, ¿verdad? O lo que representa a nivel político de Costa Rica. Un segundo para buscar la foto. Manuel Mora. Imágenes. Bueno, de hecho, vean qué chistoso. Ya les comparto lo que yo estoy viendo. Cuando ponemos en Google los nombres de los tres señores, lo que nos remite es a Wikipedia, a el asunto de garantías sociales. Un segundo. Perdón, chicos, un segundo. Ya volví, que mi manillo tenía el teléfono con solo volumen. Nos remite a las garantías sociales, ¿verdad? Que es estos elementos que les menciono. Y esta es la famosa foto que les digo, en la que tenemos a Calderón, que tal vez a Algiza va a recordar o va a ver que es muy parecido a Calderón Fournier, si no me equivoco era su apellido, que fue presidente en los 90. Monseñor Sanabria, líder y representante de la Iglesia Católica costarricense, y Manuel Mora Valverde, pues la principal figura de la izquierda costarricense. Volviendo a la presentación. Comparto. Voy a ponerle un mensaje a Wendy porque se me desconectó. Vamos a ver si fue que le pasó algo o ya va a volver. Si no, continuamos con la clase ya. Ni siquiera le ha llegado el mensaje. Probablemente se quedó sin internet. No, ya volvió Wendy. Ahí está. Listo. Continuamos. Segundo. Entonces, la reforma social de 1940 presenta un contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de la reforma del 40? Bueno, va a ser un periodo de crisis mundial, producto de la Segunda Guerra Mundial, la crisis en las finanzas públicas, porque caen las importaciones y las exportaciones debido a la Segunda Guerra Mundial, y el aumento en los costos de vida que suben los productos de la primera necesidad, o sea, canasta básica. Va a ser una alianza histórica entre el gobierno, el Partido Comunista y la Iglesia Católica, representada en esa foto tan icónica que les acabo de enseñar, en la que está Monseñor Sanabria, Rafael Ángel Calderón y Manuel Mora Valverde. Y bueno, ¿y cuáles son las principales obras que va a tener la reforma social costarricense? Para que ustedes vean la importancia y el peso y la trascendencia, que es lo más importante, cosas que se mantienen hasta el día de hoy, 80 años después, las reformas sociales se mantienen. La primera de ellas, y a la que yo le debo muchísimo, y por eso es que estoy acá con ustedes, a la Universidad de Costa Rica, creada en 1940, y se enfoca en mejorar la calidad de los profesores de secundaria y la formación profesional de profesionales en diversas áreas. Desde el 40, creo que es 81 aniversario, se cumplió el 80 aniversario hace poco, el 81 es este.
Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social, fundada en 1941, dirigida al sector obrero, ¿verdad? Y bueno, con el pasar de los años se convirtió en un servicio universal. Bueno, la Caja, uno de los pilares del Estado costarricense. Los derechos y las garantías sociales. Derecho al trabajo, un salario mínimo, la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas, la libertad de sindicalizarse, la libertad del derecho a huelga, el seguro social, seguro de riesgos profesionales, los tribunales del trabajo, las comisiones colectivas. Todos esos elementos se establecen dentro de las garantías sociales que van a promulgarse con el Código de Trabajo, en el que se establecen cuáles son los derechos y los deberes de los trabajadores basados en la justicia social. Todos los elementos principales que hacen que Costa Rica sea un país democrático y que busque que exista de alguna otra forma igualdad de condiciones entre los grupos, aunque sabemos que esto es muy difícil, hay un sistema capitalista que es mucho más poderoso, pero bueno, hay un intento, ¿verdad?, por conseguir esto. Vamos a ver entonces algunos artículos que se establecen como parte de las garantías sociales. Primero, bueno, que la familia es un elemento natural y fundamental para la sociedad y que tiene, bueno, derecho a la protección por parte del Estado. Ya sea esta protección va a ser sobre la madre, el niño, el anciano y el enfermo. Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él, ya que toda persona tiene derecho a conocer o a saber quiénes son sus padres. Recuerden que eso es todo a nivel legal y como se establecen las cosas en este país. Sabemos que hay muchísimas excepciones y mucha gente que no conoce a sus papás, pero bueno, eso es lo que establece el, el, el Estado costarricense en materia de familia. Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la afiliación. La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de las instituciones autónomas denominadas como el Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado, como el INAMO, por ejemplo. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará patrimonio familiar del trabajador. Ahora, con la cantidad de costarricenses que somos, es difícil acceder a la construcción de viviendas, pero si nos remitimos a los primeros años de 1950, los 80 incluso, con la creación de lugares como Los Atillos y distintos lugares en los que realmente se creaban viviendas pensadas en la mayoría de la gente, y la gente tenía posibilidades de adquirir bonos de vivienda y por lo tanto ser dueños de su propia tierra. Ahora esto es mucho más difícil, pero Costa Rica hizo un avance muy grande, por lo menos en la mitad del siglo pasado, para que la mayoría de la gente tuviera su pedacito de tierra. Sobre derechos laborales, les dejo esos acá, pero eso lo vamos a ver en una actividad más adelante, entonces no le vamos a dar mucho énfasis al tema de derechos laborales. En cuanto a salud, seguridad social, vamos a encontrar que se establece dentro de las reformas, ¿verdad?, que les menciono, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación, que es una de las leyes más importantes para evitar la propagación de muchas enfermedades, como la tuberculosis, el sarampión, la hepatitis. Hace unos años empezó la vacunación de niñas en contra del papiloma y un montón de vacunas que fomentan o que ayudan a que se propaguen o se establezcan algunas enfermedades que ya tienen cura o que por lo menos tienen una vacuna que evitan que sean mucho más catastróficas, porque, por ejemplo, con el tema del papiloma, no es solamente que la niña está o que se expone a una niña a una vida sexual, al contrario, sino se le protege al futuro para que la vida sexual que tenga sea sana y que no tenga problemas como el cáncer de útero, por ejemplo, que es una de las principales repercusiones que tiene el papiloma sobre las mujeres, ¿verdad? Por eso es que se vacuna solamente a las niñas. Otro de los pilares fundamentales va a ser el seguro de invalidez, vejez y muerte, que tiene la Caja Costarricense Social. Y luego, bueno, y eso mucho más reciente, todas las políticas de sexualidad que existen con el tema de uso de preservativos, hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, hablar sobre maternidades y paternidades deseadas y demás elementos que en los centros educativos se hablan con el fin de educar a la población jóvenes
con respecto a la sexualidad, que bueno, tal vez para muchos de nosotros, hablar con nuestros papás o con nuestros abuelos, no sé, me imagino a Algisa, para lo complicado que tuvo que haber sido el hablar sobre sexualidad o, no sé, la vergüenza que le da a uno, por ejemplo, de hablar con los papás, ¿verdad? Sobre sexualidad. Entonces se busca que en las instituciones, en la medida de lo posible, con profesionales del área, con gente de biología que se haya preparado para esto, y bueno, y educar a las personas jóvenes sobre la sexualidad. Luego, el tema de derechos laborales también lo vamos a ver en una próxima, pero se los dejo acá la presentación para que cuando ustedes repasen, los vayan viendo, porque esto lo vamos a ver en una actividad en un futuro, igual lo del código de trabajo. Y por último, entonces, lo que queda es la actividad que vamos a tener para esta semana. Es una actividad sumamente sencilla, porque la que viene más adelante va a ser un poquito más pesada. Entonces, esa semana, para que se la lleven relax. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esa semana? Vamos a investigar sobre los partidos políticos de Costa Rica. ¿Cuáles partidos políticos de Costa Rica? Los que tienen más gente, los que tienen más votos, los que siempre aparecen en papeleta. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen. A ver cuántos partidos políticos logran identificar. Vimos un montón en la presentación, pero se me ocurre que hay unos 2 o 3 y más en las últimas elecciones, ¿verdad? Que apareció el partido de Juan Diego Castro y que apareció Fabricio y que luego Fabricio se peleó con los maes y se hicieron 2 partidos y demás. Voy a dejar de grabar porque